Bien, vamos a arrancar este nuevo tema que es básicamente el modelo Mandel-Fleming, es decir, el modelo ISLM con sector externo, es decir, con la curva de la balanza de pagos, la BP, pero además de estas tres curvas que representan el mercado de bienes, el mercado de divisas y la oferta y la demanda de dinero, vamos también a incluir algo que no suele estar en la literatura, el mercado de bonos, es decir, la curva BB. Como van a ver, para este tema tienen bastante literatura, alguna trata el mismo tema, es decir, hay dos libros con capítulos que tratan el mismo tema. Yo voy sacando cosas de los dos y además voy incorporando cosas propias, con lo cual la idea es que, que si pueden le echen un vistazo a todo y vean básicamente la diferencia entre lo que pone la literatura, lo que pongo yo y obviamente los argumentos por los cuales incluyo lo que incluyo, los cuales ustedes pueden estar, como siempre, de acuerdo o en desacuerdo. Para darles una muy brevísima introducción, esto puede llegar a ser una clase larga o a lo mejor lo separo en dos videos si veo que ya se hace muy largo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, básicamente el mainstream del pensamiento económico era la escuela keynesiana y en particular keynesiana ortodoxa en contraposición a otros keynesianos menos ortodoxos. Menos ortodoxos en el sentido de que seguían menos ciertos preceptos clásicos. Vamos a ver que esta escuela keynesiana ortodoxa todavía tiene ideas clásicas muy arraigadas. Las principales ideas se basan en que una economía es inestable porque las expectativas y por lo tanto la eficiencia marginal del capital juegan un papel muy importante, que ante una situación de desempleo la economía puede tardar mucho en volver a un equilibrio y por lo tanto hay espacio para la intervención del sector público, más espacio al menos del que suponían los economistas clásicos, que el nivel de actividad y empleo está determinado por la demanda agregada, cosa que también es una pequeña diferencia con los clásicos, pero después vamos a ver que en esta síntesis neoclásico-keynesiana que hacen en el modelo Mandel-Fleming, el nivel de actividad ya no está determinado por la demanda, o mejor dicho, el nivel de actividad a corto plazo está determinado por la demanda, pero a largo plazo está determinado por la oferta. Y finalmente, en un extremo, que es una situación de preferencia por la liquidez, la política monetaria pierde efectividad y por lo tanto la política fiscal es la que tiene que llevar a cabo las tareas de estabilización del ciclo. Bajo estos preceptos se desarrolla el modelo Mandel-Fleming. Es un modelo de equilibrio general estático, modelo de equilibrio, es decir, que va a estar de equilibrio general, es decir, que vamos a buscar el equilibrio en todos los mercados del modelo y no solo en algunos mercados o en un mercado, lo que sería un modelo de equilibrio parcial, y estático justamente porque tenemos un periodo de tiempo estático y no dinámico, es decir, vamos a ver el momento t más 1, vamos a pasar de un equilibrio en el momento t a un equilibrio en el momento t más 1, vamos a poder dar quizá algún indicio de qué fue lo que pasó en el medio, pero para saber realmente lo que pasó en el medio hay que tener un modelo dinámico, cosa que no tenemos acá. El modelo va a mostrar cómo se determina el nivel de precio, el nivel de tasa de interés y los niveles de producción y empleo en una economía que funciona, al menos en el largo plazo, con pleno empleo. Como es de equilibrio general el modelo, cuando se modifican las condiciones de un mercado, cambian los resultados de otro mercado, recuerden la ley de Walras. Y por el lado de la demanda se buscan valores de tasa de interés y demanda agregada de equilibrio dado el nivel de precios. Es decir, en donde no hay ni exceso ni escasez de demanda. Y por el lado de la oferta lo mismo, buscan los valores de equilibrio del output producido y del empleo, nuevamente dado el nivel de precios. Y al combinar las curvas de demanda y de oferta se obtiene el nivel de precios de equilibrio. Ya les adelanto que la parte de la oferta, si bien está en las diapositivas de esta presentación, es idéntica a la que vimos en el modelo clásico, con lo cual acá ya vemos que esta síntesis neoclásico keynesiana
por el lado de la oferta es completamente clásica. Nosotros vamos a meter algún concepto breve adicional de modificar esta curva de oferta para ponerle algún tinte más keynesiano. De todos modos, eso lo vamos a hacer un poquito más adelante cuando veamos otros modelos, ¿sí? Por la parte de la demanda tiene cosas clásicas y cosas más bien keynesianas y vamos a ir detallando a continuación. Es decir, el grueso de esta presentación, o al menos de este video, va a ser la parte de la demanda. Como habíamos visto en la parte de las restricciones de presupuesto, cuando sumábamos la restricción de presupuesto de las familias, empresas, sector público no financiero, Banco Central y sector externo, podíamos reagrupar todos los términos y llegar a esta ecuación grande que tenemos acá, que no es más que los mercados más oferta y demanda de dinero que hay en la economía, en esta economía, ¿sí? Entonces tenemos que el exceso de oferta de bienes más el exceso de oferta de dinero más el exceso de oferta de bonos más el exceso de oferta de divisas es igual a 0, ¿sí? Entonces, lo que significa que si en 3 mercados el exceso de oferta es 0, entonces en el cuarto mercado también va a ser 0, es decir, la ley de Walras. Y la pregunta que nos hacemos acá es por qué el modelo ISLM-BP muestra solo el mercado de bienes, divisas y oferta y demanda de dinero, que generalmente además llaman mercado de dinero, y no muestran el mercado de bonos. En parte llaman mercado de dinero porque justamente dicen que el mercado de dinero es donde se establece la tasa de interés. Sabemos que la tasa de interés no se establece en un mercado de dinero que de hecho no existe, sino en el mercado de bonos, pero al eliminar el mercado de bonos no tienen mercado para la tasa de interés y por lo tanto suponen que es en el mercado de dinero. Además suponen que el mercado de dinero es el espejo del mercado de bonos, cuando en esta ecuación que vemos acá, la de los excesos de oferta, vemos claramente que todo mercado es el espejo de los n-1 mercados restantes. Es decir, que en cualquier momento podríamos pasar cualquiera de estos 4 mercados. Cuando hablo de 4 mercados, entiendan que estoy suponiendo a la oferta y demanda de dinero como un mercado que no lo es, pero es más fácil para enunciarlo. Si pasamos cualquiera de los 3 mercados restando para la derecha, entonces ahí vemos cómo vemos específicamente el espejo. El espejo estaría en el igual, en el signo igual. Básicamente ahí vemos que cualquier mercado es el espejo de los otros 3 mercados. Es decir, el exceso de demanda de cualquiera de los mercados, que es igual al negativo del exceso de oferta, el exceso de demanda de cualquiera de los mercados es igual al exceso de oferta de los 3 mercados restantes. Por lo tanto, uno no puede decir de ninguna manera que el mercado de bonos es el espejo del mercado de dinero. Eventualmente eso se podría decir de nuevo, si suponemos al igual que en el modelo clásico, que la gente no ahorra en dinero y por lo tanto todo ahorro es en moneda local y además, todo ahorro, que la gente no ahorra en dinero y por lo tanto no se quedan con moneda local sino con bonos, es decir, todo dinero que excede al consumo de cada agente se destina automáticamente al mercado de bonos y automáticamente alguien ofrece un bono que está demandando este agente y automáticamente esa oferta de bono se transforma en inversión y por lo tanto ahí sí la oferta es igual a la demanda. Pero si suponemos que la gente puede ahorrar en dinero, entonces ya esa cuestión se rompe, es decir, ya la oferta no necesariamente genera la demanda. Bien, dicho esto, pasamos al modelo. El modelo van a ver en las diapositivas, y esto también está bastante bien desarrollado en la literatura. Básicamente lo que hace al principio es derivar tanto algebraica como gráficamente, e incluso se puede establecer con razonamientos económicos, las pendientes de las curvas, ¿sí? Acá tenemos definida la curva IS, tenemos la derivada de cada componente de la curva en básicamente el ingreso, ¿sí? Y podemos diferenciar totalmente esta parte. Ya les aclaro que lo vamos a pasar bien rápido. Ustedes tienen en la literatura mucho
de esto y además las diapositivas creo que están suficientemente claro. Cualquier duda la tratamos en las clases interactivas. Si diferenciamos la ecuación, vemos que nos da con signo negativo, ¿sí? Esta última ecuación vemos que el diferencial de R sobre el diferencial de I da negativo y por lo tanto la curva tiene pendiente negativa. Y si hacemos un gráfico de 4 cuadrantes, en donde abajo a la derecha se grafica el ahorro y la recaudación de impuestos como función del ingreso, el de arriba a la izquierda se grafica el gasto exógeno y la inversión como función de la tasa de interés, el de abajo a la izquierda se establece la condición de equilibrio y el de arriba a la derecha se grafica la curva IS, es decir, las combinaciones de ingreso y tasa de interés de equilibrio para el mercado de bienes, ¿sí? Acá IS es siempre mercado de bienes y inversión es ahorro. Vemos ahí como cualquier aumento de la tasa de interés genera una caída en el ingreso y por lo tanto la curva IS tiene pendiente negativa. Acá simplemente lo que estamos viendo es el efecto de un aumento en el gasto público de G0 a G1, como hace que la curva se desplace a la derecha, ¿sí? Acá lo que estamos viendo en este último caso era como un aumento de los impuestos o del deseo de ahorro, ¿sí? Podría ser en los dos casos, pero el deseo de ahorro afecta a S, los impuestos afectan T, desplaza hacia abajo a la izquierda esta curva ST y por lo tanto hacia la izquierda la curva también IS. Bien, la curva LM es la condición de equilibrio de la oferta y la demanda de dinero. Ya sabemos lo que es el dinero y por lo tanto vamos directo a la forma de la ecuación. Fíjense que acá la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero y la demanda tiene un componente que depende de R, es decir, la demanda especulativa de dinero que se comporta en forma negativa con la tasa de interés, y después la demanda transaccional y precautoria de dinero que tiene una relación positiva con el ingreso. Diferenciando totalmente la ecuación, vemos que este diferencial de R sobre DI es positivo y por lo tanto la LM va a tener pendiente positiva. Hacemos el ejercicio de los 4 cuadrantes. Fíjense, digo, para entender un poquito mejor el ejercicio de los 4 cuadrantes, el cuadrante superior a la derecha representa superior a la izquierda, el de arriba a la izquierda representa todas las variables de este mercado, o en este caso oferta y demanda de dinero, que se ven afectadas por la tasa de interés. El de abajo a la derecha, todos los componentes de este mercado, o en este caso oferta y demanda de dinero, que se ven afectados por el ingreso. El cuadrante de abajo a la izquierda, básicamente lo que mide es la igualdad que tiene que haber entre oferta y demanda, en este caso, de dinero o de bienes o de bonos o de lo que sea. En este caso la curva de 45 grados tiene pendiente negativa, justamente porque si vemos en esta ecuación, dr sobre di es igual a un negativo de las variables y por lo tanto tiene pendiente negativa. Y finalmente en el cuadrante de arriba a la derecha tenemos el mercado, o en este caso la oferta y demanda de dinero que queremos ver, y el equilibrio. Recordemos que los puntos de la curva, sea la IS, sea la LM, o sea la que sea, representa todas las combinaciones de tasa de interés y de ingreso que equilibran, en este caso, la oferta y la demanda de dinero, o equilibran cualquier mercado. Entonces, lo que podemos hacer tranquilamente es pararnos en cualquier punto a la izquierda de la curva o a la derecha de la curva y ver en qué casos habría exceso de oferta o exceso de demanda de dinero. Eso lo podemos hacer en todos los mercados. Es un buen ejercicio. Sobre todo es un buen ejercicio para saber hacia dónde se trasladan las curvas cuando hagamos política económica. Bueno, la curva de bonos, ya sabemos lo que son los bonos. Perfecto, hacemos lo mismo. Acá tenemos cómo se comporta la oferta de bonos según la tasa de interés, la demanda de bonos según la tasa de interés, la oferta y la demanda de bonos según el ingreso. La oferta de bonos, como vemos, no tiene relación con el ingreso, solamente la demanda. Diferenciamos totalmente la ecuación y llegamos a que la curva de bonos va a tener pendiente negativa.
Hacemos este cuadrante, acá lo vemos dibujado a mano justamente porque no hay ningún libro que yo haya encontrado que tenga esta derivación de la curva de bonos, con lo cual gentilmente un estudiante la hizo a mano para mí. Bueno, veanla con tranquilidad en sus casas. Y finalmente la curva de BP, que hacemos lo mismo. La balanza de pagos son las exportaciones menos las importaciones, más el flujo de capitales, más las remesas. Cada una depende de determinadas variables. Cuando diferenciamos totalmente, ¿sí?, la ecuación que está acá, tenemos esta última ecuación, despejamos de R en función de DI y nos queda que tiene pendiente positiva, ¿sí? Gráficamente llegamos exactamente a lo mismo. Bien, y finalmente acá tenemos en los lugares en donde está el exceso de oferta de bienes, exceso de demanda de bienes, exceso de oferta de dinero, exceso de demanda de dinero, exceso de demanda de bonos, exceso de oferta de bonos. Y acá tenemos el exceso de oferta de divisas y el exceso de demanda de divisas, ¿sí? Bien, cualquier duda que tengan obviamente me la preguntan. Y acá finalmente tenemos el equilibrio de esta economía. Fíjense que ya tenemos 4 curvas, no solamente 3 como teníamos en el modelo ISLM-BP convencional, sino tenemos 4 curvas porque agregamos la curva BB. Si alguno se pregunta por qué la curva IS tiene más pendiente que la BB y por qué la LM tiene más pendiente que la BP, es que se hicieron una gran pregunta. Lo cierto es que básicamente estamos suponiendo que la tasa de interés tiene más efectos sobre los flujos de capital que sobre la demanda de dinero, en el caso de las pendientes positivas, y que la tasa de interés tiene más efecto sobre la demanda agregada de bienes y servicios que sobre... al revés, que la tasa de interés tiene más efecto sobre el mercado de bonos, la oferta y la demanda de bonos, que sobre la demanda agregada de bienes y servicios. Simplemente es eso, uno podría suponer lo contrario, pero en principio nosotros hacemos estos supuestos que parecen más realistas. Y ahora sí, a partir de esto nos ponemos a hacer política económica. Vamos a ver que no es tan fácil el análisis y por lo tanto lo vamos a esquematizar de la siguiente manera. Primero vamos a ver la política monetaria en economía cerrada, después vamos a ver la política monetaria en economía abierta para un régimen de tipo de cambio fijo y después para un régimen de tipo de cambio flexible. Después vamos a pasar a la política fiscal en economía cerrada y vamos a pasar a la economía fiscal, a la política fiscal en una economía abierta con tipo de cambio fijo primero y después con tipo de cambio flexible. Arranquemos y ahora vamos a ver bien por qué. Vamos a hacer una muy breve introducción de economía cerrada. Básicamente en economía cerrada no aparece la curva BP, con lo cual nos quedamos con 3 de las 4 curvas. Y básicamente lo que nos dice la política monetaria en economía cerrada es que el dinero emitido por una política monetaria expansiva se puede utilizar o bien para comprar bonos, lo que sería una operación de mercado abierto, básicamente una política monetaria pura, justamente porque solo entran en consideración variables monetarias, o bien para financiar el gasto público, en cuyo caso es una política no pura o mixta, es decir, monetaria y fiscal, justamente porque es monetaria, porque se emite dinero, es fiscal porque se aumenta el gasto público. En el caso de una política monetaria pura, vemos acá que la LM se desplaza a la derecha y la curva BB se desplaza hacia abajo. Que se desplaza hacia la derecha la curva LM es bastante natural pensarlo. Que se desplace hacia abajo la curva BB es un poquito más complicado, pero básicamente lo que hay que pensar es de la siguiente manera. El Banco Central emite dinero, con ese dinero compra bonos, es decir, aumenta la demanda de bonos. Al aumentar la demanda de bonos, aumenta el precio de los bonos. Como aumenta el precio de los bonos, baja la tasa de interés. Ustedes saben que la tasa de interés tiene un comportamiento inverso al precio de los bonos. Y por lo tanto, cuando sube el precio de los bonos por el aumento de la demanda del Banco Central, entonces baja la tasa de interés y por lo tanto la curva BB se desplaza hacia abajo. Y vuelven a encontrar el equilibrio donde la nueva LM estrella y BB estrella, que están marcadas en un color medio fucsia rosa,
se cortan con la curva IS. Ahí se restaura el equilibrio. Fíjense que los tres mercados, en este caso, están en equilibrio a una tasa de interés y a un ingreso determinado. Fíjense, bueno, un detalle, esta política pura monetaria bajó la tasa de interés, que era lo que justamente buscaba, subió el nivel de demanda agregada. Fíjense que acá lo que estamos hablando siempre es de demanda agregada. Ya vamos a analizar posteriormente la oferta por el lado del modelo clásico, que ya lo hicimos, pero bueno, fíjense que lo que aumenta acá es la demanda agregada. Y fíjense que no hizo falta desplazar la curva IS, porque justamente la demanda agregada aumentó por la reducción en la tasa de interés, y por lo tanto, como tenemos graficada la tasa de interés en este gráfico, entonces no hace falta desplazar la curva IS. Las curvas se desplazan única y exclusivamente cuando varía una variable que no está graficada, ¿sí? Es decir, que hay un aumento en la oferta o en la demanda de lo que sea, que no sea o por la tasa de interés o por el ingreso. Entonces, con una política monetaria pura nos ubicamos en el punto B, que es el punto que nos tenía acostumbrados el modelo ISLM convencional, ¿sí? Si ustedes borran la curva BB, van a ver que desplazaban la LM, en donde la LM se cruzaba con la IS, ahí era el nuevo punto de equilibrio. Pero acá vemos que si la política monetaria, en lugar de utilizarse para comprar bonos, se utiliza para aumentar el gasto público, además de trasladar la LM a la derecha, se traslada también la IS a la derecha hasta el punto C, es decir, en donde ambas curvas se cruzan con la curva de bonos, que no tiene motivos para desplazarse porque no hay ningún efecto exógeno que haga modificar la demanda o la oferta de bonos. Lo único que hace modificar la oferta o la demanda de bonos es la reducción de la tasa de interés producto de la política monetaria expansiva, el aumento del ingreso producto de la política fiscal expansiva. Bien, entonces, como les decía, esto es los equilibrios posibles de economía cerrada. Fíjense que antes, cuando no teníamos la curva de bonos, había un solo equilibrio posible de una política monetaria. Siempre se hablaba de políticas monetarias puras. En cambio ahora, teniendo la curva de bonos, podemos empezar a hablar de políticas mixtas o no puras, y por lo tanto también surge la posibilidad de irnos del punto A al punto C. Vamos a utilizar además estos equilibrios de economía cerrada porque va a ser el primer paso que utilicemos a la hora de hacer una política, ya sea monetaria o fiscal de cualquier tipo, en economía abierta. Primero vamos a ver cuál sería el equilibrio de economía cerrada y después vamos a ver a partir de ese equilibrio de economía cerrada movimientos endógenos del modelo hasta llegar al equilibrio de economía abierta. Si no se entiende muy bien, yo creo que se va a entender mejor con un ejemplo. Partamos de una política monetaria en una economía abierta con un régimen de tipo de cambio fijo y libre movilidad de capitales. Fijémonos una cosa, realmente un banco central que no hace trampa entre comillas, si sigue un régimen de tipo de cambio fijo, no puede hacer una política monetaria exógena, justamente porque cada peso emitido tiene que tener un respaldo de $1 acumulado en reservas internacionales. Entonces solamente puede emitir dinero si entran dólares a la economía. Sin embargo, acá vamos a ver qué pasa si un banco central hace trampa, digamos, y emite sin respaldo en las reservas internacionales. En primer lugar, el aumento de la oferta de dinero desplaza la LM a la derecha y nuevamente esta emisión se puede utilizar para comprar bonos o bien para financiar gasto público. En el caso de una política monetaria pura, aumenta la demanda de bonos, vamos a este caso, es decir, la LM se desplaza a la derecha y la BB se desplaza hacia abajo hasta el punto B. Recuerden que ese punto B era el punto de equilibrio de economía cerrada. Sin embargo, acá tenemos la economía abierta y fíjense que el mercado de divisas no está en equilibrio. O lo que es lo mismo, la tasa de interés local más
la expectativa de devaluación, que uno podría pensar que está en este punto B, si uno lo lleva hacia la izquierda, hasta donde se corta el eje vertical, entonces esa sería la tasa de interés de esta economía. Y fijémonos que para este nivel de ingreso, es decir, el nivel de ingreso en el que se encontraría la economía en el punto B, hagan una rayita para abajo vertical hasta cruzarse con el eje horizontal y ese sería este nivel de ingreso. Para este nivel de ingreso, la tasa de interés que equilibra el mercado de divisas es mucho mayor que la tasa de interés que está actualmente en el mercado local. Con lo cual ya lo vimos en introducción a las economías abiertas, que ¿qué pasa cuando mi tasa de interés local es menor que la internacional? Evidentemente, como mis bonos están generando una rentabilidad esperada menor a la que generan los bonos en moneda extranjera, lo que van a hacer los agentes, tanto locales como internacionales, es vender los bonos denominados en moneda local. Con esos pesos que obtiene, comprar dólares, y con esos dólares que obtiene, comprar bonos en moneda extranjera. Con lo cual veamos una cosa. Una vez que la economía se situó en el punto B, entonces los agentes venden bonos en pesos. Los bonos en pesos significa un aumento en la oferta de bonos. Este aumento en la oferta de bonos lo que hace es bajar el precio de los bonos y por lo tanto subir la tasa de interés. Es decir, que así como se desplazó para abajo primero la BB, después, una vez alcanzado el equilibrio de economía cerrada, hay un mecanismo de mercado automático que hace que la curva de bonos vuelva en sus pasos y se desplace esta vez hacia arriba. Con estos bonos que vendieron, se hicieron con dinero los agentes y con este dinero compran dólares. ¿A quién? Al Banco Central, porque estamos en tipo de cambio fijo. Y entonces todo dinero que se ofrece en el mercado para comprar dólares lo absorbe el mercado central, es decir, que esta emisión inicial de dinero que desplazó la LM a la derecha, luego se revierte porque los agentes que tenían bonos en pesos ahora quieren bonos en dólares y por lo tanto en el medio venden esos bonos, se hacen de los pesos, venden esos pesos, se hacen de los dólares y al vender esos pesos y hacerse de los dólares, la LM se desplaza a la izquierda porque justamente significa una reducción en la base monetaria. Fíjense que una vez que estos agentes se hacen con los dólares y compran bonos en dólares, ya no afecta a la economía porque justamente sería equivalente a una transacción entre dos agentes exógenos, es decir, no forma parte, dos agentes externos, más bien, mejor dicho, no tan exógenos sino externos, y por lo tanto no es algo que afecte a la economía local. ¿Qué hace estos agentes con sus dólares? No nos preocupa mientras tanto, mientras no compren activos de esta economía denominados en moneda local. Entonces fíjense que lo que pasó fue que la BB se desplazó para abajo, la LM para la derecha, se llegó al punto B y después automáticamente la BB se desplazó para arriba, la LM se desplazó a la izquierda volviendo a su punto inicial. Pero fíjense una cosa, la diferencia entre el punto A inicial y el punto A final es que el Banco Central emitió dinero inicialmente y después con ese dinero compró bonos del sector público no financiero, es decir, bonos en pesos, y después los agentes quisieron menos bonos en pesos y por lo tanto le compraron dólares al Banco Central y para eso el Banco Central tuvo que vender bonos en dólares, es decir, el sector externo. Entonces el balance del Banco Central en magnitud queda idéntico, el único problema, de hecho tiene la misma magnitud del pasivo porque vemos que la base monetaria es la misma que inicialmente, pero en el activo ahora tiene más bonos denominados en pesos y menos bonos denominados en dólares, es decir que cayeron las reservas. Si uno supone que un Banco Central quiere tener reservas elevadas, entre otras cosas, para hacer política cambiaria, en algunos casos, en este caso en particular, que hay tipo de cambio fijo, entonces es un Banco Central que tiene un balance más debilitado. Es un Banco Central que tiene menos fuerza para intervenir en el mercado. Es un Banco Central que, si esta economía entra en déficit comercial, entonces no va a poder mantener durante mucho tiempo este déficit comercial porque las reservas se le van a acabar.
En definitiva, esta política no solo no sería posible en un banco central que no haga trampa, sino que tampoco es deseable. ¿Sí? Vamos a ver si me quedó alguna cosa que hacer, pero no, básicamente está todo dicho. Si hay algo que no dije, ustedes lo leen, que está ahí escrito y que además tiene la bibliografía. Bien, veamos una cosa. ¿Qué pasa si el Banco Central levanta básicamente pone un cepo cambiario, restringe la movilidad de capitales? No hay libre movilidad de capitales. Este es el único caso que vamos a ver sin libre movilidad de capitales. Todo el resto de los casos van a ser con libre movilidad de capitales. Básicamente el movimiento inicial es el mismo, LM a la derecha, BB hacia abajo hasta que se cruzan en el punto B. Este punto es un punto de equilibrio de economía cerrada, pero a este valor los agentes van a querer vender bonos en pesos, van a querer comprar dólares y van a querer comprar bonos en dólares. Sin embargo, como no hay libre movilidad de capitales, no van a poder hacer esto. ¿Sí? No van a poder hacer esto. Entonces, ¿qué va a pasar? En principio nos vamos a quedar en el punto B de equilibrio, pero fíjense que el punto B de equilibrio es un punto de déficit comercial. ¿Sí? A una misma tasa de interés tenemos un ingreso o una demanda mayor que la que deberíamos tener para tener un equilibrio, y por lo tanto hay importaciones que dependen del ingreso local mayores que las exportaciones, y este déficit comercial poco a poco va reduciendo el nivel de reservas internacionales. Cuando las reservas internacionales llegan a un punto en el cual están en un valor muy bajo o en el extremo se hacen cero, al sector público no le queda otra que salir del tipo de cambio fijo, cambiar el régimen cambiario y pasar a un tipo de cambio flexible, básicamente porque no tiene cómo intervenir en el mercado. Cuando cambia a un tipo de cambio flexible, fíjense lo que pasa. Fíjense que si devalúa la moneda, por un lado, como aumentan las exportaciones y bajan las importaciones, la curva BP se va a desplazar hacia abajo. Por el mismo motivo, la curva IS se va a desplazar a la derecha. Y finalmente, como la devaluación que finalmente sucede va a reducir las expectativas futuras de devaluación, entonces provoca que la curva BB se desplace hacia arriba. En definitiva, tenemos que la curva BP se desplaza hacia abajo, la IS a la derecha, la BB hacia arriba, la LM se mantiene fija en LM' o LM estrella, y por lo tanto sabemos que el equilibrio se va a situar en algún punto de esta línea LM, en la parte que está punteada en verde. Sin embargo, no sabemos exactamente en qué lugar. Va a depender de cómo reaccionen las diferentes variables ante la devaluación de la moneda. En definitiva, lo que va a suceder aquí es que vamos a llegar a un punto de equilibrio, como por ejemplo el punto C, pero tranquilamente puede ser cualquier otro punto de equilibrio. ¿Sí? Una aclaración que no hice, volvamos un poquito atrás a el caso de cuando hay libre movilidad de capitales. Fíjense que acá vemos perfectamente lo que es la trinidad imposible que ya hablamos previamente. En la trinidad imposible, lo que dice es que en libre movilidad de capitales, como estamos en este caso, o bien el Banco Central puede fijar el valor del tipo de cambio, o bien puede fijar el valor de la tasa de interés. Fíjense que ¿qué quiere hacer este Banco Central? Con libre movilidad de capitales y tipo de cambio fijo, quiere fijar la tasa de interés a un menor valor, y sin embargo no puede hacerlo. Si tiene libre movilidad de capitales, automáticamente el mercado lo lleva nuevamente hacia A, es decir, nuevamente hacia el mismo nivel de tasa de interés que al inicio. Es decir, este Banco Central, que quiere tener libre movilidad de capitales y un tipo de cambio fijo, cuando intenta modificar la tasa de interés, el mercado vuelve a su tasa de interés inicial. Para modificar la tasa de interés, fíjense que tuvo que restringir la libre movilidad de capitales y el sistema se va a poder quedar en el punto B, es decir, fijando un tipo de cambio y fijando un nivel determinado de tasa de interés, siempre y cuando este Banco Central tenga las reservas suficientes para hacerlo.
¿sí? Porque de nuevo, como en el punto B hay déficit comercial, entonces estas reservas van a ir cayendo paulatinamente y cuando ya hagan que estas reservas sean muy bajas, entonces se va a salir del tipo de cambio fijo y por lo tanto se va a dar estos movimientos de estas curvas hasta llegar a un equilibrio determinado. Ahí ya el Banco Central tiene libre movilidad de capitales y tiene tipo de cambio flexible, por lo tanto eventualmente podría definir un nivel de tasa de interés que desea a través de la compra y venta de bonos. Bien, entonces, una aclaración que quizás expliqué medio mal previamente es el motivo por el cual la BB se desplaza hacia arriba. La BB se desplaza hacia arriba